Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la semana número uno del módulo 5 a la unidad uno, argumentos y textos argumentativos. Les vuelvo a recordar, esta es la unidad número uno. Estoy teniendo problemas con la conectividad, pero voy a realizar esta entrega iniciando una grabación. Estoy grabando a la par que se está transmitiendo. Voy a tratar de procurar arreglar esta situación para que no se presente en próximas semanas. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Martínez Sixto, soy el facilitador asignado a este módulo. Nuevamente les reitero la bienvenida a este módulo. Y bueno, en el mensaje que han estado recibiendo a lo largo de esta primera semana, los invité a que realizaran comentarios sobre cuándo podrían o qué día sugerirían para la realización de esta videosesión. Lamentablemente las respuestas fueron pocas, por lo cual se decidió que a partir de la siguiente semana se realizarán las videosesiones a partir del martes a las 11 de la mañana. El día de hoy he estado intentando transmitir desde el canal de YouTube. Estuvieron presentes dos compañeras suyas y me comentaban que tenían alguna otra actividad a realizar. Este video se va a quedar guardado en el canal con la intención de que nuevamente puedan ustedes consultarlo en el tiempo que ustedes consideren apropiado. Bueno, estamos en día lunes, jueves, y las actividades que han estado presentando son pocas, por lo cual me llama un poco la atención sobre la situación de que se sobrecargue la entrega de trabajos en el fin de semana. Les sugiero realizar las actividades que ustedes tengan en su vida cotidiana a la par de las actividades de Prepa en línea CEP, con la intención que a lo largo de la semana vayan realizando estas entregas. Bueno, ¿cuál es la orden de la sesión? Tenemos un calendario, el propósito de la unidad uno, las actividades de la semana uno, las fechas de entrega, preguntas y respuestas. Y bueno, tenemos cuáles son las actividades y la evaluación. A este módulo número 5 tenemos dos actividades en la semana uno con una ponderación del 7%, tanto en la semana uno como en la semana 2 y semana 3. La característica es que en la semana número 2 tenemos un 5% para las actividades socioemocionales. En la semana 2 y 4 tenemos estas actividades. Tenemos una última actividad en la semana 4 que son los ejercicios de autorreflexión, el foro de aprendiendo con una ponderación de 8% y el proyecto integrador de la semana número 4 con un 30%. ¿Cómo está, eh, cómo está constituida nuestro módulo número 5? Bueno, pues está constituido de esta forma en la cual el tema central es la argumentación y todas todos los aprendizajes que están rodeando esta temática o este concepto. Pues bueno, tenemos los textos, tenemos la opinión, tenemos ensayo, técnicas, las fuentes fidedignas en la búsqueda de esta información, la investigación científica, eh, y bueno, es, el, es la piedra angular de lo que nos va a rodear en este módulo, el concepto de argumentación.
Y bueno, está constituido nuestro módulo en 4 semanas. Tenemos la unidad 1, argumentación y textos argumentativos. Tenemos la unidad número 2, argumentos y diálogos argumentativos. Unidad 3, argumentos y el proceso de investigación. Y finalmente, la semana de integración de saberes. Es importante que ustedes consideren cuáles son los tiempos de evaluación. Los tiempos de evaluación son los que se están mostrando aquí en la imagen. Si ustedes realizan su entrega el día lunes, el día límite de evaluación, dependiendo de la hora de la entrega, es miércoles o jueves. Los días martes, jueves o viernes, miércoles, viernes o lunes siguiente, jueves, lunes o martes siguiente, viernes, martes o miércoles siguientes, sábado, martes o miércoles, domingo, martes o miércoles. Recuerden que hay una fecha preestablecida para realizar esta evaluación, el cual consta de 72 horas, un máximo. Voy a procurar también tener no rebasar esa hora. He estado revisando las actividades dentro de este límite, incluso hasta menos, por lo cual nuevamente les hago la invitación a que realicen las entregas de sus actividades durante la semana, esto con la finalidad de no ir aglutinando evaluaciones que puedan estar postergándose. También les quisiera o les quiero hacer una atenta invitación a ser un poco pacientes, tolerantes, y he ahí el objetivo de esta presentación de esta imagen, para que ustedes estén conscientes sobre cuál es el día de entrega que ustedes están realizando y cuál sería el límite de evaluación. ¿Ok? Bueno, tenemos ya tenemos aquí cómo está integrada la semana número 1, cómo está constituido la unidad número 1, y tenemos los recursos, que es la afirmación y opinión, los argumentos, la argumentación a favor o en contra, tipos de argumento, premisas y conclusiones, argumentación, elementos y estructura de una argumentación, textos argumentativos, estructura de los textos argumentativos, estructura del desarrollo, reactivar aprendizajes, el foro aprendiendo, y tenemos las dos actividades integradoras. Tenemos una actividad socioemocional y dos actividades formativas. Bueno, para entrar antes a los recursos que tenemos durante esta semana, me gustaría que revisaran la guía, y en la guía tenemos ahí una pequeña introducción, el cual dice lo siguiente: en el módulo número 4 exploraron algunos géneros literarios. Durante esta semana del módulo número 5 revisarán uno que suele ser muy versátil, en este caso es el ensayo, que permite exponer cualquier tema. Hay ensayos que tratan acerca del ambiente que se vive en un estadio de fútbol, como los hay que tratan sobre teorías físicas. Realizar un ensayo requiere que el autor busque convencer al lector. Para ello se vale de argumentos que respalden sus ideas y posturas, en otras palabras, le da sustento a lo que dice, porque el ensayo también es un texto argumentativo. Por lo anterior, esta semana explorarán la estructura tanto de los argumentos como de los ensayos, con el fin de que logren exponer y sustentar sus ideas, y se sugiere que comiencen a reflexionar qué opinan sobre el siguiente argumento. Tenemos como premisa número 1, estudiar te lleva a adquirir conocimientos. Premisa número 2, estudiar requiere esfuerzo. Conclusión, adquirir conocimientos requiere esfuerzo. Muy bien, recordemos que tenemos dos premisas. Una, por lo general, tiende a ser universal o mayor a la que sigue, y finalmente se concluye o se genera una conclusión de ambas premisas.
Este ejemplo nos va a servir para atender la actividad integradora que tenemos para esta semana. Bueno, ¿qué podemos entender por afirmación y opinión? Bueno, como por afirmación y opinión tenemos que la diferencia es, pues digamos, hasta cierto punto es específica. ¿Por qué? Porque la afirmación es una expresión que declara algo como cierto, y para defenderla se utilizan evidencias y razonamientos. En cambio, la opinión es el juicio o la idea que una persona tiene respecto de algo o alguien. Sirve para expresar acuerdos y desacuerdos. Volvemos al ejemplo de la primera diapositiva. Una afirmación es las nubes guardan agua. La lluvia tiene agua o es de agua. Es un ejemplo un poco burdo y la conclusión es las nubes guardan lluvia, ¿no? Esa es la afirmación porque necesitamos para el momento de defenderla necesitamos evidencias y razonamientos. Aquí las afirmaciones deben de ser polémicas, claras y centrarse en un solo tema. Y hay ciertos adverbios que afirman lo dicho en estas afirmaciones, como son ciertamente, efectivamente, claramente, exactamente, obviamente, verdaderamente, seguramente. Y en la opinión cambian porque las frases que solemos utilizar son a mi juicio, en mi opinión, me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, a mi parecer, opino que, y bueno, después de estas frases ya va nuestra opinión. Bueno, esta es en el primer recurso que nos brinda Prepa en línea con afirmación. Pero bueno, ante esto, ¿qué es un argumento? Bueno, un argumento, como bien lo dice el texto, cuando razonamos sobre cualquier problema, elaboramos argumentos para apoyar nuestras conclusiones. Es decir, establecemos un conjunto de enunciados que apoyan un punto de vista o sostienen una postura, lo que nos ayuda a probar o respaldar algo. El argumento es la expresión de un razonamiento que se emite de forma oral o escrita, cuya finalidad consiste en persuadir, convencer a otro de lo que estamos planteando. Para que un argumento exista y sea válido debe ser conciso, consistente, verdadero y coherente. De esta manera logra enriquecer la forma en que se exponen las ideas, ofrece claridad, facilita el acuerdo, la exposición o imposición de ideas sin argumentos reduce la información que se ofrece a los demás y hace improbable la comprensión. Entre más se investigue, se dispondrá de mejores argumentos. ¿Cuáles son los elementos de un argumento? Bueno, el principal elemento son las proposiciones, el material de nuestro razonamiento que busca afirmar que algo es o no es, y han de ser verdaderas o falsas, aunque aún no lo sepamos. Un ejemplo que se encuentra en este archivo que se está mostrando es: la pintura es una manifestación artística. Pablo Picasso fue un pintor. El fútbol es un deporte. Pablo Picasso es representante de la pintura cubista. Hay vida fuera del planeta. Pelé es un futbolista y los tamales son parte de la gastronomía mexicana. Con estos ejemplos tenemos que buscamos afirmar si es o no es. Y tenemos preposiciones. Estas preposiciones nos ayudan en nuestra estructura, tener una proposición A y una proposición B,
el cual nos da una inferencia a lo que podemos concluir. Por ejemplo, nuestra premisa puede ser: la pintura es una manifestación artística. Pablo Picasso fue un pintor. Por lo tanto, lo que yo infiero es que Pablo Picasso es un artista. Una nueva, una nueva, eh, un argumento o un razonamiento que podemos hacer es: el fútbol es un deporte, Pelé es un futbolista, por lo que podemos concluir que Pelé es un deportista. Y bueno, esta información la encuentran en el recurso que muestra que es un argumento, el que se está mostrando. Y bueno, al final viene un video en el cual nos habla sobre la argumentación a favor o en contra. Es un video bastante digerible, bastante corto, pequeño, que podemos consultar y la verdad nos brindará un mejor panorama, nos lo aclarará. Siguiente tenemos las premisas y las conclusiones. Recuerden que se sugiere que se tengan mínimo dos premisas para generar la inferencia o la conclusión. Y esta premisa tendría que ser, por lo general, en la primera premisa mayor y la segunda menor, retomando los ejemplos anteriores. Y bueno, también nos brinda información sobre las conclusiones que éstas se pueden generar, como pueden ser los algunos ejemplos que expresan de forma indicativa, y la tabla nos brinda bastantes herramientas. De hecho son dos hojas en las cuales nos brinda este ejemplo, y al final viene un texto en el cual es muy similar a las tareas que se nos están proponiendo. Aquí la intención de ver estas premisas es: si ustedes llegaran a utilizar, o si nosotros llegáramos a utilizar alguna premisa, por ejemplo la de más, lo que podemos llegar a concluir es al contrario, contrariamente, o una premisa debido a las fuertes lluvias. Igual es un ejemplo burdo. Las conclusiones pueden generar aún después de todo. Después de todo, la contaminación ha generado un encharcamiento bastante considerable en tal lugar. ¿Sale? Esos son algunos ejemplos que nos ayudan a generar estas conclusiones, estas inferencias, estos razonamientos. Y bueno, continuando, con nuestra presentación, tenemos el video, de argumentación. Igual es un video bastante corto, bastante digerible, que también brinda la oportunidad de ir concretando estas ideas. El siguiente es elementos y estructura de una argumentación. Vaya, esta infografía lo que nos brinda es cuáles son las dimensiones que tienen esta temática, que es la argumentación. Prácticamente son dos: es la dimensión pragmática, lo que podemos realizar, lo que se puede mostrar y comprobar, y una dimensión lógica, lo que implica descomponer esta problemática en formas parciales. Y bueno, que nos brinda, pues nos puede generar una refutación, una confirmación, argumentos principales, contraargumentos, alternativas y acuerdos. Estas son las posibilidades que nos brinda el momento de estar empleando los argumentos.
continuando con la presentación, tenemos el video sobre los textos argumentativos, que como volvemos a retomar el ejemplo de la introducción, pues bueno, cuando utilizamos un texto argumentativo es porque tratamos de convencer sobre la idea que estamos desarrollando. Y este video nos lo va aclarando. Bueno, ¿cuál es la estructura de los textos argumentativos? Recordemos que esta estructura conlleva tres elementos. Pero antes de llegar a esos elementos, ¿cuáles serían los motivos por los cuales escribimos un texto argumentativo? Primera, expresar nuestra posición ante una idea, persuadir al resto de las personas que leerán el texto para que tomen la postura a favor o en contra. Y bueno, ¿de qué forma realizamos estos textos? Bueno, tenemos una presentación, tenemos un cuerpo y tenemos una conclusión. En algunas fuentes bibliográficas ustedes van a encontrar que esto también es similar a la introducción, desarrollo y conclusión. En la presentación que va, bueno, va el planteamiento del problema, la explicación de la opinión ante esa problemática o un párrafo que enuncie sobre la idea que se va a desarrollar. Y el cuerpo, bueno, aquí ya van los argumentos a favor o en contra, algunos párrafos que refuten algunos argumentos, ya sea de textos similares al que estás desarrollando o o ideas de alguna persona que tú consideres que no es apropiada. Estos son esto va en el cuerpo o desarrollo. Y bueno, la conclusión, ya ahí explicas o se explica de forma más ilustrada la idea que presentaste al inicio, y también ahí ya va incluida tu opinión. De esa forma se encuentra estructurada los textos argumentativos. Y bueno, ¿cuál es la estructura y desarrollo del ensayo? Recordemos que tenemos una gran variedad de ensayos. Tenemos el científico, el crítico, el argumentativo, el narrativo, el periodístico y el académico. Cada uno de ellos aborda alguna temática o alguna especificidad peculiar. No todas tratan de lo mismo. Recordemos que el propósito del ensayo no consiste en encontrar una verdad absoluta, sino en analizar, interpretar o evaluar un tema. Y bueno, ¿cuál es la característica del ensayo didáctico? Funciona como texto de divulgación, es decir, educativo, y explica algún tema. Algún texto filosófico lo que busca es reflexionar sobre las razones, sobre las cualidades y virtudes humanas. El estudio cultural, sociológico o psicológico aporta ideas para comprender las temáticas sociales. Y bueno, cada uno de ellos tiene esta característica de estos tipos de ensayo. Ahora, bueno, ¿cómo está compuesto el ensayo? ¿Cuál es la estructura? Hay un título, hay una introducción, está el desarrollo, las conclusiones y las referencias. Recuerden que es importante incluir las referencias porque esto nos indica de dónde obtuvimos la información, si la fuente de información es fidedigna o no. Y bueno, este recurso que es en PDF nos brinda esas herramientas.
Y bueno, finalmente, al momento de que estamos navegando, nos encontramos con reactivar los aprendizajes. En este módulo eh, vamos a argumentar, por lo cual vamos a escribir, vamos a redactar. Si ustedes recuerdan, durante su estancia en prepa en línea llevaron algunos módulos en el cual, o siendo específico en algún módulo, ustedes llevaron a cabo una actividad llamada el proceso de lectura, oralidad y la búsqueda de información confiable. La invitación es de que revisen esas actividades que realizaron para que puedan apoyarse en las actividades de esta semana. Y bueno, entrando de lleno a la actividad integradora número 1, los argumentos del ensayo, vamos a ver cómo los recursos que acabamos de visualizar nos van a ayudar a resolver esta actividad. Bueno, dice, todos podemos tener una opinión, pero esta tendrá mayor validez si podemos sustentarla, es decir, si creamos argumentos. Los argumentos los podemos ver en todas partes, desde anuncios que buscan persuadirnos a comprar algo hasta textos literarios o académicos. Bueno, recordemos que un premio Nobel de la Paz es mexicano, como el maestro Octavio Paz, este gran escritor que puso el nombre de México muy en alto. Y también tenemos a otros grandes referentes como Carlos Fuentes, Alfonso Reyes, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Margot Glantz. Y bueno, la propuesta es, al momento de que estás allí en el sitio de la actividad integradora número 1, bueno, ahí estamos, o se nos propone leer el texto Máscaras Mexicanas de este notable escritor mexicano, Octavio Paz. Al momento de que ustedes lo lean, es un texto bastante interesante en el cual desmenuza esta idiosincrasia mexicana y va hablando de forma, pues, digamos, ilustrativa, en la cual va dando forma a sus ideas eh, a, de acuerdo a algunas premisas que son bastante interesantes. Y bueno, ya que leímos, vamos a descargar este archivo. En el archivo, los argumentos del ensayo. Primera pregunta, ¿cuál es la tesis central del ensayo? ¿Qué trata de decirnos Octavio Paz con este texto? ¿Qué ustedes entendieron como la idea principal de todo este texto que leyeron? Ahora, bueno, aquí es donde considero que debemos de tener mucho cuidado, porque se nos comenta que debemos identificar 3 argumentos que plantea el autor. Analízalos y divídelos en sus partes. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa. Muy bien. Vamos a leer el primer párrafo y dice, viejo o adolescente, croyo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me parece como un ser que encierra y se preserva. Máscara del... Ay, no estoy viendo como muy bien. Vamos a abrirlo. Voy a abrir la ventana. Y permítanme tantito. Vamos a darle lectura. Solamente el primer párrafo. Se me parece que encierra y se preserva, máscara el rostro, máscara la sonrisa, plantando su arisca soledad, espinoso y corteza a un tiempo. Todo le sirve para defenderse, el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado,
Todo puede irle, palabra, sospecha y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria. Al buen entendedor, pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona se establece una muralla, no por invisible, menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Muy bien, ya leímos el primer párrafo. Esto se hace simplemente con la intención de ilustrar la actividad. Muy bien, ya leímos el primer párrafo. ¿Qué premisas podemos encontrar y a qué podemos llegar a concluir? Bueno, si rescatamos el último fragmento de la línea que dice, el mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Ahí podemos establecer que existe una premisa o puede existir incluso hasta dos. El mexicano está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Podemos encontrar que hay tres. ¿A qué podemos concluir? Bueno, que el mexicano eh, le gusta, está aislado de cualquier interacción social. Es un ejemplo y ustedes tendrían que generar estas premisas y estas conclusiones. Espero que haya quedado claro mi ejemplo. Si no, bueno, continuamos con podemos tomar otra. Por ejemplo, viejo o adolescente. Al inicio del párrafo dice viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero, licenciado. El mexicano se me parece un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro, máscara la sonrisa, ¿no? Ahí podemos tener igual dos, tres premisas en las cuales podemos decir que viejo o adolescente, ¿no? Esta es la primera premisa. Criollo o mestizo. Segunda premisa, general, obrero o licenciado. Tercera premisa, ¿a qué se concluye? De acuerdo a la opinión de Octavio Paz, él considera que el mexicano es un ser que se encierra y se preserva. Podemos decir como conclusión que el mexicano es un ser solitario, es un ser que tiende a ser pues sí, solitario, que tiende a ser una persona que no conviva, ¿no? Al momento de que nos dice máscara el rostro y máscara la sonrisa, bueno, que el mexicano es un ser que le gusta estar solo, que no le gusta convivir, que muestra una cara dependiendo del momento. Esto es algún ejemplo o otro ejemplo que puede servirles al momento de establecer estas premisas, estos argumentos. Y, perdón, y bueno, continuando, es importante que ustedes revisen la rúbrica que se les está poniendo a su alcance. No es toda la tarea, no es toda la actividad que se les está poniendo aquí. Es un pequeño fragmento, pero vamos a analizar las siguientes actividades en la cual la primera parte es las premisas, colocar las premisas. Bueno, siguiente pregunta, ¿qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? Nosotros solamente leímos el primer párrafo. La intención es que ustedes lo lean completamente y den la afirmación de Octavio Paz sobre esta mujer. Y además, ¿qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? Aquí la intención es que ustedes describan cuál es la opinión que encontraron que Octavio Paz marca sobre el mexicano.
Y ahora sí, en la pregunta número 5, en su opinión de ustedes, ¿cuáles son las características del mexicano? Y van a argumentar sus respuestas utilizando las premisas y conclusiones de ustedes, no del texto. Ustedes van a tener que elaborar sus propias premisas para generar su propia conclusión. Además, aquí se les hace la invitación de que revisen otras fuentes de información. Y finalmente van a escribir un párrafo en el que incluyan el argumento que plantearon en la pregunta número 5. Nuevamente les comento que si ustedes revisan esta actividad, los recursos de la semana número 1, bueno, va a ser bastante fluida la elaboración de esta actividad. Y bueno, nuevamente les recalco que tengan tengan presencia de esta rúbrica, que es con la cual se evalúa su actividad integradora. Y bueno, continuando con nuestra presentación, vamos a la actividad integradora número 2, que es escribir con argumentos. Una forma de transmitir lo que pensamos es mediante la escritura, que es una manera en la que podemos exponer nuestras ideas, analizarlas y tener un mayor control de lo que vamos a mostrar. En este sentido, un ensayo nos permite mostrar nuestra perspectiva argumentada acerca de un tema. Es momento de que pongan en práctica sus habilidades analíticas argumentativas y escritoras en esta actividad deberán revisar una noticia e indagar más sobre el tema con el fin de desarrollar una postura fundamentada y que puedan compartir y defender con un ensayo. ¿Y de qué trata esta actividad? Bueno, hay que leer este texto que se llama Los retos de la lectura en la era de Internet. Es de la revista digital de UNAM. De la revista digital, como ves, de UNAM. Bueno, el texto de qué nos trata, de qué trata, perdón, de qué nos habla. Bueno, el texto nos habla de cómo ha ido cambiando este consumo de libros que ha pasado, que se ha trasladado del papel a lo electrónico. ¿Y cuáles son estas mismas, esta nueva tendencia en qué nos ha impactado a nosotros como seres humanos? Es bastante interesante, dense la oportunidad de leerlo, y independientemente de la actividad que se les está proponiendo, léanlo, porque es bastante llamativo la lectura, este artículo. Y bueno, ya que leyeron el texto, van a investigar en otras fuentes más información sobre el tema que se aborda en el artículo. Recuerden que deben ser fuentes confiables. Les vuelvo a recordar Wikipedia, El Rincón del Vago, páginas de internet que sea ejemplode.com. Son páginas que tienen tienen poca veracidad ante estas actividades que se les está poniendo o se les está proponiendo, debido a que cualquier persona puede realizar modificación sobre esa información. Recuerden que una de las características que tiene un sitio confiable es que incluye el nombre de la persona que está colocando la información en ese sitio. Tiene una revisión periódica del sitio, y entre todas esas características destaquen esas para realizar la búsqueda. Y bueno, ¿cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Esa es la pregunta que se les sugiere que investiguen. Y bueno, ustedes van a escribir en un documento sobre 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recuerden que el argumento debe incluir premisas y conclusión. ¿Ok? Es importante que tengan esto en consideración. Recuerden, se sugiere que sean mínimo 2 premisas, una mayor y una menor.
para generar la conclusión. Después, elabora en el mismo documento un ensayo de al menos 2 cuartillas que a partir de los 3 argumentos que realizaste, vaya, ya realizaron sus premisas. Ahora lo que se sugiere es que sean descriptivos para que esa descripción dé peso a sus argumentos. ¿Sale? Tengan mucho cuidado de no estar. Al momento de que ustedes copien textualmente alguna información de internet, y no colocan el sitio de donde lo están retomando, se está considerando plagio. Tengan en consideración ese aspecto. Bueno, continuando. Graba un audio donde exponga de qué trata tu ensayo y cuáles son tus principales argumentos. Guarda tu audio en una nube. Recuerden que ustedes al momento de tener un correo electrónico tienen esta opción de guardar sus archivos en la nube. Por ejemplo, si tienes un correo en Gmail, lo puedes guardar en Drive, en Google Drive. Si tienes Hotmail, lo puedes guardar en SkyDrive. Si tienes algún otro correo, por ejemplo en Yahoo, me imagino que también tiene su cuenta en la nube. O pueden crear una cuenta gratuita en Dropbox y ahí pueden guardar el archivo. Y bueno, coloquen la liga del audio al final de su ensayo y recuerden que el enlace debe de abrirse en cualquier navegador, es decir, no se les olvide colocar los permisos de accesibilidad a ese archivo. Y bueno, nuevamente se les recuerda que revisen la rúbrica con la cual se estará llevando a cabo la evaluación de esta actividad. Esta rúbrica ustedes también la tienen al alcance de su mano. Es un archivo descargable en PDF para que realicen la consulta y sepan cuáles son los puntos que se están tomando en consideración y por qué. El por qué tendrían una evaluación de acuerdo a las características que ustedes están entregando. Y bueno, avanzando, tenemos la actividad socioemocional número 9. En esta actividad socioemocional aprenderán sobre el proceso MAPA, que lleva a la regulación emocional, e iniciarán por identificar las 2 primeras fases de las 4 que lo conforman: el mundo, situación y la atención. Hay que descargar la actividad de Construyete, actividad número 9, y realizar el desarrollo de esta actividad. Bueno, recuerden que las fechas de entrega, en este caso, es para el 15 de septiembre a las 23:55. Es el cierre de la plataforma, por lo cual se les sugiere tener en cuenta la medición de sus tiempos con el fin de evitar problemas en la entrega de sus actividades. Y bueno, llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Vuelvo a comentar, he tenido problemas con realizar la transmisión en vivo. Inicié unos minutos tarde, pero realicé la grabación de esta sesión. Se va a colocar en el canal. Cualquier duda, comentario, háganmelo saber por los comentarios dentro del canal, es decir, en el apartado de este video o dentro del mensajero instantáneo. Les agradezco su atención y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana y nuevamente les reitero la bienvenida al módulo número 5. Hasta luego.